Bueno, en teoría ahí ya está. Volvimos, no vamos a poder hacer la video reacción por el tema de que la cámara del teléfono no quiere colaborar. Así que estaba pensando en ponernos a retomar la serie esta del libro de Rick Joyner, de Las Hordas del Infierno Marchando Están. Es un libro tremendo que está, creo que en el primer capítulo está en el link de la descripción. De ahí está un artículo donde pueden descargarlo completamente gratis y leerlo. Y bueno, el artículo está con comentarios activados y bueno, hay debates muy interesantes de perspectivas y eso. Pero bueno, lo ideal sería que cada uno lo lea si siente la carga, ¿no? Si siente que el espíritu lo guía a eso, bueno. Y nada, bueno, sin más, vamos a tratar de leerlo. El capítulo está tremendo, habla mucho de cosas que por ahí pasamos obvias por el tema de que nos cuesta tener una vida quizás acorde a lo que decimos creer, y va todo de eso. Realmente me pareció tremendo, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Ahí dejo esto acá si me molesta y ya está. Bueno, el capítulo 5 del libro dice un error trágico. Dice: algunos, que se habían quedado en los niveles más bajos, comenzaron a recoger las flechas enemigas y dispararlas de vuelta. Fue un error trágico. Dice: los demonios esquivaban las flechas con facilidad, haciendo que le alcanzaran a otros creyentes. Cuando el creyente era golpeado por las flechas de acusación o calumnia, dice, un demonio de amargura o ira volaba sobre él y se posaba sobre esa flecha. Entonces comenzaba a orinar y a defecar su veneno sobre ese creyente. Cuando un creyente tenía 2 o 3 de estos, se le agregaba un orgullo y justicia propia, dice, y comenzaba a transformarse en la imagen corrompida de estos, es decir, de los demonios. Bueno, recién tratamos de grabar respecto a esto, pero bueno, se escuchaba muy mal, así que lo volvimos a armar. Y es bien interesante, ¿no? La analogía que hacíamos recién respecto a esto de tomar las armas del enemigo y tratar de usarlas, ¿no?, contra ellos. Hay un viejo versículo en el Antiguo Pacto que habla cuando uno quiso adorar a Dios, ¿no?, con un fuego de una hoguera extraña, ¿no? Y bueno, y para quien no conoce, él dice, cuídate de no adorar a Dios como hacen los paganos, ¿no?, con sus dioses, y hace un poco alusión a eso, o adorarlo en la manera en que ellos lo hacen, ¿no? Y esto que es guerra, ¿no?, que está tan ligada la adoración con la guerra, hace mucho énfasis en eso, ¿no?, en que quizás a veces uno se comporta con la cultura del mundo de la misma manera, cuando deberíamos, ¿no?, primero preguntar y decir, ¿puedo ir por acá? ¿Puedo ir por allá? ¿Cuál es, ¿no?, tu voluntad respecto a esto? Que si bien todo nos cuesta, es un poco de práctica, un poco de humildad, que más adelante lo trata, que dice, cuando uno de estos era golpeado por la flecha de acusación o calumnia, venía un demonio de amargura y volaba sobre él, y después se posaba sobre esa flecha. Y cuántas veces no, cuando uno está en su criterio, en la carne, de una manera, acusa o hace calumnias, que la calumnia es hablar mal de alguien. A ver, tengo acá la definición. Pero, sí, según la RAE dice, es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. En el derecho es imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. Bueno, da para hablar mucho, pero ambas hacen énfasis en que es una acusación falsa o que es un delito sabiendo que es falso, ¿no? Y bueno, no está de más recordar quién es el padre de mentira, ¿no?, y lo que conlleva. Después de todo esto, bueno, después dice que después de esto, después de que un creyente tiene esos problemas con estos ataques, estas flechas, dardos, si quiere, dice que se agrega el orgullo y la justicia propia, que es no andar uno conforme a su raciocinio, conforme a su manera de pensar o la que adquirió, ¿no?, con la vieja naturaleza,
y no en esto de que decíamos, la justicia propia, que es hacerlo todo según la justicia de uno, el concepto, ¿no?, que tenga cuando tantas veces escuchamos en la radio, en la tele, esto de no, lo hago así porque es justo. Pero si uno se pone a pensar desde este lado, que es justo, que es bueno, ¿no?, tiene otro concepto. Por ejemplo, normalmente en el mundo encontramos reyes o tiranos que todo el tiempo cobraban más impuestos o oprimían al pueblo o lo trataban mal, mientras que ellos tenían un estatus mucho más alto que los plebeyos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cuando viene fue tan chocante porque la imagen del rey de los judíos era muy distante a la que tenía, ¿no?, Jesús de sí mismo, y él decía, yo no vengo a servir, no, perdón, al revés, yo vengo a servir y no a ser servido. Entonces vemos otro modelo, ¿no? Y también cuando en este mismo ámbito y bajo esta misma línea de pensamiento, los esclavos eran los que les ataban las sandalias y le lavaban los pies a los amos, ¿no?, después de la larga jornada. Sin embargo, él, antes de irse a la cruz, ¿no?, se dice que se ciñe el lomo con una toalla y les lava los pies justamente a todos. Y bueno, ahí choca cuando Pedro no se opone y tenemos un suceso. Pero el contexto en este caso sería eso, que a veces tenemos un concepto de qué es justo para nosotros que es súper distante a lo que piensa Dios, ¿no? Y uno no lo puede desarrollar o pensar primero si no tiene una base bíblica, ¿no? E incluso en eso hablábamos con una persona como dice en Santiago, la palabra mata, pero el espíritu vivifica. También tiene que cuando Jesús ayuna y va al desierto por el Espíritu Santo, que a veces creemos que está en el desierto por causa del enemigo, no, el mismo enemigo lo tienta, y lo tienta con la Biblia, dice, porque escrito está, y él le responde con un mismo versículo también, pero ya con la guía del Espíritu. Entonces vemos súper vigente esto de que a veces, incluso si uno tiene toda la teoría, pero en la práctica, que es escuchando y haciendo, ¿no?, y llegando, como yo le compartí a este amigo, yo le decía, me gustaría llegar a vivir a tal punto como decía él, ¿no? No hago nada que no vea a mi padre hacer y no digo nada que no oiga a mi padre decir. Entonces vos decís, un nivel de compromiso, un nivel de relación en el cual se desdibuja esto del plano natural, del plano espiritual, y esto de decir, cómo uno llega a no decir nada que no oiga decir al padre, ¿no? Es, por lo menos, si uno de cada 10 cristianos lo aplicáramos tal cual está escrito en ese versículo, sería interesante. Pero bueno, no digo que no hay que hablar, que no hay que pensar, que obviamente si tenemos raciocinios para algo, pero nada, cuidar, como decimos siempre acá, el que cada uno cuide su corazón, porque de él emana la vida, y donde está su tesoro ahí también está su corazón, y que tanto el corazón como la mente pueden estar entenebrecidas, que no implica que no pueda tener frutos en otras áreas, pero que en algunas áreas no, todavía quede carne, todavía quede algo para decir, en esto sigo yo con mis fuerzas, pero no como debería ser. Pero bueno, para no extenderla mucho, vamos a leer el siguiente párrafo. Dice, podíamos ver el acontecimiento desde los niveles más altos, pero en los niveles más bajos los que estaban usando las flechas del enemigo no podían verlo. Bueno, habla, ¿no?, un nivel de madurez quizás. Bueno, aún así, vamos a terminar de leer y después vamos a tratar de hacer una reflexión al respecto, y si no, también al respecto, perdón. Si alguien puede ver algo que quizás uno acá por todo el lío y leer y eso, se nos pasa por encima, pero pueden dejarlo ahí en los comentarios. La mitad de nosotros decidió seguir, mientras la otra mitad descendió atrás de los niveles más bajos para explicar a los que estaban allí lo que sucedía. Entonces todos fuimos advertidos de que debíamos seguir subiendo y no detenernos, salvo algunos que se asentaron en cada nivel para salvaguardar a los otros soldados que subían al más alto. Bueno, primero vemos esto de que entre tanto y cuanto uno vaya creciendo en cierta manera o
perseverando, ¿no? Tiene un nivel de conocimiento que antes no tenía, que ellos en este caso lo ven como que les decían qué operaba detrás de sus acciones, ¿no? Que es esto, usar las mismas flechas del enemigo contra ellos, ¿no? Y que terminaba mal, ¿no? Después de eso, se les amonesta en el sentido de decir que sin consultar, sin una revelación exacta, ellos se ponen a esperar o bajan para advertirles con una buena intención, pero ajeno a la voluntad, ¿no? Hasta que dice, entonces fuimos todos advertidos que debíamos seguir subiendo y no detenernos. Es decir, hay una frase muy buena que creo que es del pensador Dante que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y obviamente en estos tiempos sobre todo vemos muchas causas, muchas cosas que se apoyan en gente que tiene o dice tener buenas intenciones, pero a veces las emociones, de nuevo la justicia propia, el querer pertenecer a algo nos llevan a hacer cosas terribles. Sin ir más, creo que esto que dice que cuando son advertidos de que no tienen que detenerse, salvo algunos que se asentaron, dicen, en niveles para salvaguardar a los otros, es decir, sí para de alguna manera no respaldarlo, pero ellos se asientan en algún lugar ya después de lo que sería la revelación, ¿no? Bueno, creo que de nuevo, si cada uno podría tratar de aplicar o sacar lo bueno, ¿no?, de todo esto, ya que el libro, si bien habla de algo que es muy metafísico, que son sueños, visiones y ese tipo de cosas, creo que es útil y creo que son cosas que lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Las calumnias, las injurias, el tener justicia propia, el tener áreas, ¿no?, donde tenemos orgullo. Pero bueno, algo también que me llamó mucho la atención es que dice que comenzaba a transformarse en la imagen corrompida, ¿no?, de los demonios. ¿Cuántas veces no escuchamos esa frase que dice, me convertí en aquel enemigo que juré destruir? Porque en la manía quizás, o en el nivel de euforia, si se quiere, de fanatismo, uno se olvida las causas y no tiene sus cimientos claros, ¿no? Esto que dice, que le enseñemos al niño en su juventud y de grande nos apartará en sus caminos, ¿no?, una base de valores que le va a servir para desenvolverse, para desarrollarse en la vida. Esto, no matar, no robar, no codiciar la propiedad privada del ajeno, no tener ídolos, pero tratando también de que esta persona no lo sienta como una imposición, sino decir, estos son valores que te van a servir, que te van a resguardar, y que sí vamos a tener problemas, vamos a tener errores, porque obviamente somos humanos, pero a la hora de crear un buen ambiente, a la hora de tener unas buenas relaciones sanas para con el prójimo, para con la gente, porque creo que eso es donde más se ve, vamos a tener muchas cosas útiles y recursos de los cuales valernos para, bueno, todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Sin ir más lejos, ¿quién no ha tenido esto, lo que es justicia propia, o querer hacer justicia por mano propia, o esto que se llama ahora los derechos sociales, la justicia social, economía social, ¿no? Y todo conceptos que, entre comillas, otro pensador decía, todo lo que conlleva al final de la conjugación la palabra social anula lo que está detrás. Por ejemplo, justicia social arruina la justicia, es decir, una justicia corrompida. Economía social, la economía de por sí es de humanos, porque no hay, no sé, otro tipo de seres pensantes intercambiando objetos, bienes preciados, sino solo el hombre, porque otros lo llamarían homo económicos, esto es decir, que el único que intercambia o que planifica en cierta forma la economía es el hombre, no porque no haya, no sé, pajaritos que no usen espinas y cosas así, o monos que tengan palos, sino que no le dan el mismo nivel y no hay toda una ciencia desarrollada por ellos mismos, ¿no? En ese sentido, no quiero decir que no ocurra, pero son teorías, son planteos que nos sirven para tratar, ¿no?, de pensar y repensar, ¿no?, qué es lo que está pasando. Pero bueno, sin irnos más, esto, tratar de no tener orgullo, tanto como justicia propia, y de no tener una imagen corrompida. Cuando uno sabe, ¿no?, quién es, que lo hemos hablado mucho, casi hasta el hartazgo, pero para bien. Saber quién es implica saber a dónde vas. Si uno sabe que no, que está de peregrino, por ejemplo, acá, y que tiene que ir haciendo la voluntad
de alguien más, que en este caso es buena, casi que se siente como extraño, ¿no?, a todo lo que conlleva alrededor, que no está en su voluntad, ¿no? Es como que decís, acá hay algo raro, acá me siento sapo de otro paso, por así decirlo, ¿no? Y es eso, cuando uno sabe quién es y a dónde va, primero que va a tener una buena imagen, un buen referente, que es, ¿no?, la que se nos dio al nacer. Esto que decía, creo que era Jeremías, antes de la fundación del mundo, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había apartado y te había establecido como profeta para las naciones, ¿no? Uno lo puede tomar para sí o no, pero puede ponerle en ministerio o lo que sea, que es cuando uno sabe cuáles son las esencias que nos puso Dios, que nos estableció en el corazón, en el alma, en el espíritu, sabe más o menos cuál es su ministerio, y el que no tiene que buscar asesoramiento tanto por su líder, su pastor y eso, para que no ocurra esto, ¿no?, que es meterse en una imagen corrompida, que, bueno, en este caso dice directamente por los demonios, ¿no?, que a veces suena tan fuerte, pero a veces también es cierto que académicamente buscamos como redimir. Cuando uno más se mete, ve que hay conceptos por ahí mucho más profundos, que son los que incluso te dice acá, ¿no?, que una imagen en sí es conceptos de otra persona o de otra simiente, que puede ser espiritual o humana, pero aún así siguen respondiendo a una simiente espiritual. Pero bueno, no vamos a hacerlo mucho más largo y lo vamos a dejar hasta acá, y nos vemos en otra próxima entrega. Así que si les quedó alguna duda, alguna inquietud o no comparten, pueden dejarlo en los comentarios. Igual, si les sirvió y quieren seguir teniendo este tipo de lectura de algún libro sin copyright que sea de esta temática, pueden dejarlo en los comentarios, o si tienen otra opinión también dejarlo ahí. Bueno, nos vemos.